Bueno muchachos, bienvenidos nuevamente a su curso de análisis de métodos numéricos. En este video vamos a desarrollar un ejercicio con el cual pretendo desarrollemos las habilidades necesarias para poder afrontar este tipo de situaciones en el futuro. Entonces el problema dice de la siguiente forma. Dada la situación mundial actual, el precio del dólar en Colombia ha tenido una alta variabilidad, como se observa en la tabla regresión. La tabla regresión está dentro de un archivo, el cual les voy a dejar adjunto en el campus virtual y asimismo en la descripción de este video. Entonces, este archivo que tiene, básicamente es una hoja de Excel que tiene una tabla. En la primera columna aparece días y en la segunda columna el precio del dólar en pesos colombianos. Son 31 registros, 31 observaciones, y con esto lo que nos están pidiendo es que utilicemos los primeros 20 datos de la tabla regresión presentada para determinar el modelo de regresión cuadrática que mejor se ajusta al sistema. Es decir, aquí nos están diciendo, coja esos primeros 20 datos de la tabla y con esos 20 datos cree entonces la recta utilizando regresión cuadrática lineal, cree también la función exponencial, cree la función logarítmica y cree la función polinómica. Ahora, una vez ya tenga creadas cada una de estas, calcule el error cuadrático de cada una de estas funciones frente al conjunto de datos y con eso determine cuál de estas funciones se ajusta mejor a los datos que están dentro de la tabla. Posteriormente utilice este modelo para predecir el precio del dólar en el día 31. Es decir, nosotros construimos nuestro modelo con 20 datos. Ahora vamos a coger ese modelo que ya creamos y que ya verificamos que era el que mejor se comportaba, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a evaluar en el día 31 para ver entonces qué tan cercanos estamos del valor real, ya que tenemos dicha medida. Entonces empecemos. Bueno muchachos, entonces este es el archivo de Excel que está adjunto. Acá es donde tenemos la información sobre el comportamiento del precio del dólar en los últimos 31 días. Ahora, nuestro sistema nos está diciendo, nuestro problema nos está pidiendo que desarrollemos un modelo que se ajuste al comportamiento de estos datos en los primeros 20 días. Por ende, lo primero que yo voy a hacer es que voy a graficar este comportamiento. Para esto lo que hago es que selecciono los primeros 20 días, así como lo acabo de hacer. Me vengo aquí a la opción de gráficos y utilizo gráfico de dispersión. Con eso obtengo entonces este de acá, el cual me va a permitir observar el comportamiento del precio del dólar en los primeros 20 días. Entonces voy a cambiarle el título: comportamiento del dólar. Ahora bien, yo ya puedo empezar a analizar este sistema de forma gráfica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente nos venimos aquí al más, línea de tendencia, venimos aquí a esta flechita donde dice más opciones y vemos que me va a aparecer este menú al costado derecho. Sobre este venimos acá a esta opción que nos va a permitir definir entonces la opción de la línea de tendencia, y aquí tenemos los diferentes métodos de aproximación. Entonces, de forma lineal, aquí observamos el comportamiento que tiene esto de forma lineal. Venga, yo lo agrando un poquito para que se pueda ver mejor en el video. Vamos a ponerlo negro y 4 puntos. Perfecto, ya se nota un poco mejor. Entonces, nuevamente, este sería mi comportamiento lineal de tipo logarítmico. Vamos viendo que pues aparentemente como que se ajusta mejor a nuestros datos. Y polinómico grado 2, vemos que se asemeja mucho al tipo logarítmico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular inicialmente cada una de estas aproximaciones utilizando las fórmulas que tenemos acá.
Posteriormente las vamos entonces a corroborar con el método que me arroja de forma automática Excel. Entonces empecemos. Vamos a poner este gráfico a un costado y empecemos con el de la ecuación de la recta. Entonces, para aplicar el de la ecuación de la recta necesitamos sumatoria x sub y por y sub y sumatoria x sub y cuadrado. Entonces vamos a aplicar inicialmente x cuadrado, x al cuadrado. Asimismo también necesitamos x por y, xy, y también necesitamos solamente x cuadrado y x por y. Entonces esto aquí va a ser igual a este elevado al cuadrado. Este aquí va a ser igual, este va a ser igual entonces a este por este. Porque recordemos que x es la variable independiente y y es la variable dependiente. En este caso, precio del dólar sería y y día sería x. Ahora bien, ¿algo más? No, nada más. Entonces, ahora hagamos la sumatoria de cada uno de estos elementos. Suma y listo. Aquí ya tenemos entonces todo para poder calcular la pendiente. Entonces, la pendiente M, ¿a qué es igual? Pues acá la estamos viendo. Sería entonces en la parte de arriba, acá tendríamos sumatoria de x por y. Entonces x por y, sumatoria, acá está, menos, aquí tenemos otra división y tenemos sumatoria de x por sumatoria de y sub i dividido, esto de acá sería, esto sería dividido n. En este caso podemos tomar n como la embarramos. N es 20, ya lo vamos a ajustar, no hay problema. N es 20. Ahora, en la parte de abajo, sumatoria de x al cuadrado, que sería este de acá, menos, eso me pasa porque yo estoy trabajando con el teclado y cuando me salgo, hundo la tecla hacia la izquierda, me aparece ese letrerito. Simplemente le damos escape y podemos seguir editando normalmente. Entonces aquí sería sumatoria x sub i y esto elevado al cuadrado dividido eh, 20, que sería este de acá. Ahora bien, más de uno me va a estar diciendo, no habíamos dicho que íbamos a ajustar nuestro modelo era a los 20 días, y tienen toda la razón. Por eso vamos a coger y antes de eliminar o tocarla vamos a duplicar esta tabla más abajito. Aquí vamos a hacer esto y aquí, listo. Ahora sí, mire, mis sumatorias me están quedando con los primeros 20 días y asimismo mi pendiente me está quedando con estos datos de acá. Ahora ya tengo la pendiente, vamos a calcular el B. Para calcular el B será solamente aplicar esta fórmula. Ok, aquí me quedó faltando calcular entonces el, vamos a ponerlo aquí a un ladito, el Y promedio, pues Y promedio y el X promedio. Para calcular el Y promedio no es más que coger entonces la sumatoria de los Y, dividirla por el número que sería 20 de datos, que sería 20, y lo mismo hacemos acá,
sumatoria x sub y dividido el número de datos, que sería 20, y ya está. Ahora sí, el b va a ser igual a y promedio menos m, que es la pendiente, por el x promedio, y con eso obtenemos entonces, qué pena, es que aquí me confundí, le di igual en lugar de ese, pero ya está bien. Y tenemos entonces nuestro sistema. Ahora sí, la ecuación de la recta, ¿cómo nos quedaría? Pues la ecuación de nuestra recta, que vamos a llamar f1 de x, será igual entonces a lo siguiente: m por x más, aquí pongámosle los paréntesis, b, que sería este de acá. Con eso ya podemos obtener los valores de acá. ¿Por qué me pasó eso? Porque no fijé estos elementos de acá. Vamos a fijarlos. Para fijarlos no es más que poner esto así. El de A no hay que fijarlo. El signo de pesos que me está permitiendo estos dos valores fijarlos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, mira aquí, están con la fila número 3, ¿no es cierto? Pero el de abajo aparece 4, en la de abajo aparece 5, en la 6, y eso no nos sirve. Tienen que quedar todos exactamente fijados al mismo. Entonces ahí ya con eso nos quedó bien. Listo, muchachos, entonces ya con eso tendríamos, vamos ahora a verificar, si efectivamente este es el valor de pendiente, este es el valor de el punto de corte. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Venimos acá, vamos a generar la línea de tendencias, venimos aquí, más opciones, venimos acá, vamos a decir lineal, y aquí queremos que nos presente la ecuación en el gráfico. Y tan simple y sencillo, aquí vamos a observar que nos estará mostrando la ecuación de la recta, donde nos debe coincidir la pendiente y el punto de corte, que nos coincide perfectamente. Mire, pendiente 38.665, pendiente 38.665, punto de corte 3450, punto de corte 3450.8. Entonces con esto verificamos que calculamos bien la ecuación de la recta. Ahora vamos a hacer el cálculo de la ecuación de la curva exponencial. Esa ecuación de la curva exponencial lo vamos a utilizar con este conjunto de datos que tenemos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué necesitamos. Para la ecuación de la curva exponencial necesitamos entonces calcular sumatoria de x sub y por el logaritmo natural de y sub y. Entonces aquí necesitamos calcular el logaritmo natural de y. Perfecto. Ahora, por este lado necesitamos también el x cuadrado. Y necesitamos nada más. Sí, no necesitamos nada más. Entonces, ecuación de la exponencial. Necesitamos solamente el x cuadrado, logaritmo natural de y. Entonces, calculémoslos. Sería igual a logaritmo natural de ¿quién? De y, que sería el precio del dólar. Ahora, eso sería igual a x al cuadrado. Y ahora sí, estos elementos los vamos a necesitar solamente durante los primeros 20 días. Antes de tocar o modificar esta tabla, vamos a copiarla por aquí abajito para poder utilizarla posteriormente. Ahora sí, estos datos no los necesitamos por ahora.
sin importe. Entonces esto va a ser igual a la sumatoria de estos primeros 20 y lo mismo para los demás. Aquí ya tenemos entonces las correspondientes sumatorias. Ahora, ¿qué necesitamos para la curva exponencial? Pues básicamente calcular primero el b. Ok, aquí me faltó un dato también. Y es que necesitamos calcular este señor por este señor de acá, que sería por x. Epa. Sería logaritmo natural de y por x. Entonces sería igual a este por este. Ahora bien, ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahora vamos a calcular el b. Para calcular el b lo vamos a poner acá. B será entonces igual a, aquí hay una división dentro de nuestra división. Tenemos entonces que es la sumatoria de este de acá menos, ok, antes de continuar necesitamos un promedio del logaritmo natural. Entonces vamos a ponerlo acá. Entonces logaritmo natural promedio, y también vamos a necesitar un x promedio. Entonces, este que va a ser igual, pues simplemente la sumatoria dividido el número de días, que sería 20. Al igual que el x promedio no va a ser más que la sumatoria de x sub i dividido el número de días, que sería 20. Ahora bien, tenemos el logaritmo natural promedio y el x promedio. Entonces, otra vez, sería igual a, esto es una división donde lo primero que vamos a dividir va a ser entonces la sumatoria de x sub i por el logaritmo natural de y. A esto le vamos a restar la multiplicación entre el logaritmo natural promedio por la sumatoria de x sub i. Y esto va a estar dividido por la sumatoria del x cuadrado menos el x promedio por el x promedio por la sumatoria de x sub i. Entonces con eso vamos a obtener el valor de b. Ahora, ya teniendo el valor de b, calculamos el valor de a. El valor de a, ¿de qué va a depender? Pues va a depender tanto del logaritmo natural promedio como del b y del x promedio, es decir, de estos tres valores que tenemos acá. ¿A qué es igual? Es igual al exponente, a la, eso lo calculamos con el exponente. Entonces, e a la logaritmo natural promedio menos b por el x promedio. Entonces sería b por x promedio, acá lo tenemos, y con eso obtenemos el valor de a.
Ahora sí, ¿cuál sería entonces mi expresión de y? Entonces, la expresión de mi función, ¿no es cierto? Vamos a ponerla acá como f2 de x va a ser igual a por el exponente, entonces exponente de b por x. X, acá lo tenemos y listo. Entonces, esto va a ser el comportamiento de nuestro sistema durante los primeros 20 días. ¿Por qué? Pues nos pasó lo mismo. Entonces vamos a fijar el valor de f y de g. Entonces, aquí fijemos valor de f poniendo el signo de pesos y el valor de g poniendo el signo de pesos. Ahora sí. Ahí tenemos el comportamiento de nuestro sistema. Vamos a verificar entonces si corresponde al comportamiento exponencial. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces vamos a insertar gráfico. O bueno, cojámoslo con la misma que teníamos acá, para no tener que volver a repetir el gráfico. Este es nuestro gráfico. Y vamos a insertarle ahora un comportamiento exponencial. ¿Cómo lo hacemos? Nos venimos aquí, líneas de tendencia, bajamos hasta más opciones, venimos ahora y seleccionamos la de comportamiento exponencial, le decimos presentar ecuación de gráfico y digámosle que me la presente con otro color, por ejemplo negro. Entonces ahora sí, vamos a ver acá. Exactamente, vamos a aumentar el tamaño de esto para evidenciarlo. Entonces me está apareciendo A 3459.7 y B 0.0102 porque aquí estaríamos aproximando. Si nosotros aquí vemos que reducimos, entonces acá nos estaría quedando el mismo valor. Entonces, perfecto, nos quedó bien calculada nuestra aproximación exponencial. Pongámosla por acá. Ahorita vamos a calcular la curva logarítmica. Entonces, para calcular la curva logarítmica necesitamos aplicar estas ecuaciones de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a duplicar esto para que podamos seguir trabajando. Bueno, entonces dupliquemos esta acá mejor. Esto lo vamos a duplicar acá y vamos a borrar los primeros 20 de acá. Ahora bien, ¿qué necesitamos en nuestra curva logarítmica? Necesitamos la sumatoria y sub i por el logaritmo natural de x sub i y el logaritmo natural de x sub i al cuadrado. Entonces vamos a coger acá logaritmo natural de x, asimismo logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Y asimismo vamos a hacer logaritmo natural de x por y. ¿Algo más? Logaritmo natural de x por y. Logaritmo natural, logaritmo natural, logaritmo natural. Perfecto, no necesitamos nada más por ahora. Entonces vamos a calcular esto. Sería entonces logaritmo natural de x sería este igual a este al cuadrado y este sería igual a este por y. Bien, esto lo aplicamos a los 20 datos y posteriormente hacemos la sumatoria. De esto de acá, esta la replicamos por acá. Vamos a calcular así mismo y pongámoslo más arribita, lo que vendría a ser el logaritmo natural de x promedio.
Y creo que también necesitamos el y promedio, logaritmo natural. Aquí necesitamos y promedio y logaritmo natural promedio. Entonces y promedio. Entonces el y promedio no es más que este señor dividido este señor. Y el logaritmo natural promedio sería este señor dividido este señor de acá. Ahora sí, vamos a calcular entonces el a. Para calcular el a de esta función, entonces vamos a tener que hacer una división, donde básicamente esa división es sumatoria de y sub i por el logaritmo natural de x, es decir, este de acá, sumatoria este de acá, menos sería el y promedio por la sumatoria del logaritmo natural de x sub i, es decir, este de acá. Lo anterior dividido por la sumatoria del logaritmo natural de x sub i al cuadrado, que sería este de acá, menos logaritmo natural de x promedio por la sumatoria del logaritmo natural de x sub i. Y con esto ya habríamos calculado entonces el a. Ahora vamos a calcular el b. El b será entonces y promedio menos a por el logaritmo natural promedio de x sub i. Y aquí tenemos nuestro valor de b. Ahora entonces la función resultante, que vamos a llamarla f3 de x, ¿a qué va a ser igual? Pues básicamente será igual a por logaritmo natural de x más b. Entonces x, todo esto más b. Más b. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a fijar lo que tenemos que fijar, es decir, todo lo que no sea a se fija. Todo lo que no sea a se fija. Pues vamos a fijar esos dos valores. Y ahora sí, tenemos entonces nuestra función 3. Vamos a verificar entonces si cumple. ¿Cómo lo hacemos? Pues como hemos verificado las otras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra fórmula logarítmica debe tener este a y este b. ¿Cómo lo hacemos? Venimos acá, tendencias, más opciones. Sobre este de acá trazamos la logarítmica y le decimos que me presente la ecuación. Aquí me la presentó. Vamos a traerla y mostrarla por acá. Y vamos a aumentarle un poquito el tamaño a esto. Entonces, aquí que estaríamos viendo, 279.01 es efectivamente este valor de acá cuando reducimos a dos decimales, y 3266.2, que es lo mismo de este reducido
entonces a un solo decimal. Nos quedó entonces perfecta nuestra función logarítmica. ¿Qué nos queda faltando? Entonces nos queda faltando determinar la exponencial. Entonces vamos a determinar la función exponencial, y para eso, entonces primero, antes de irla a embarrar, vamos a copiarla más abajito. Ahora sí, bien, esto lo vamos a borrar hasta acá. ¿Y qué necesitamos determinar para la exponencial? Como vamos a trabajar con una para la polinómica. Para trabajar con la polinómica vamos a trabajar con un polinomio de grado 2. Entonces aquí vamos a necesitar el n, lo tenemos, x y lo tenemos, x cuadrado, x cubo, x a la 4, x por y x cuadrado y. Entonces vamos a ponerlo sobre este de acá. Entonces el primero sería x cuadrado. Seguimos con x a la 3. Seguimos con x a la 4. Seguimos con x por y. A continuación, x cuadrado, y. Y con eso tendríamos todo lo que necesitamos. Entonces, ese sería igual al cuadrado. Este sería igual entonces a x a la 3. Sería igual entonces a x a la 4. Sería igual entonces a x por y. Y este sería igual entonces a x cuadrado por y. Perfecto. Ahora sí, esto lo replicamos durante los próximos 20 datos. A continuación hacemos la sumatoria. Y replicamos esta sumatoria para todos los demás. Ahora, ¿necesitamos por aquí algún promedio o algo? No, no necesitamos ningún promedio ni ningún nada. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Reemplazar estos valores dentro de la matriz, ¿no es cierto? Una vez reemplazamos los valores dentro de la matriz, pasamos entonces a resolver este sistema de ecuaciones. Entonces nuestra matriz nos va a quedar de la siguiente forma. Bueno muchachos, entonces vamos a utilizar esta paginita que nos va a permitir calcular el sistema de ecuaciones utilizando cualquiera de los métodos que hemos visto. Entonces, primero ponemos el número de días, 20, que es el n, acá, en nuestro sistema de ecuaciones. Segundo, vamos a poner la sumatoria de x sub y, 210. Tercero, tendríamos la sumatoria de x al cuadrado. Entonces eso nos estaría dando 2870. Ahora, acá ponemos la sumatoria de los y sub i, que nos estaría dando 77136.37. Seguimos. Aquí ponemos 210, que es la sumatoria de los x cuadrados. Aquí ponemos 2870, que es la sumatoria de los x al cubo. Aquí ponemos entonces 44100, que es la sumatoria de los x al cubo. Qué pena, aquí es x, sumatoria de x cuadrado, sumatoria de x cubo. Y ahora aquí sería la sumatoria de x por y, que nos estaría dando 83564,32. Ahora bien, la última fila sería entonces 2870, 44100, y aquí sería x a la 4, que sería 722666, y como resultado x cuadrado por y, que sería entonces 1157593.4. acá entonces todo concuerda, listo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces simplemente le vamos a dar resolver por el método de Gauss, y aquí al final me va a dar mi solución.
Entonces, fíjense, este sería el valor de x sub 0, x1 y x2. Ve, a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Por si se preguntaban, de una vez, es lo que yo les muestro. Esta es nuestra matriz. Otra vez, n, 20. Sumatoria de x sub y, 210. Sumatoria de x sub y al cuadrado, esto. Sumatoria de y sub i, esto. Sumatoria de x sub i, esto que es el mismo de acá. Este que es el mismo de acá. Este que sería sumatoria de x sub i al cubo. Este que sería este de acá. Este que sería este de acá. Y este que sería sumatoria de x a la 4. Si se fijan, mire, todo concuerda. Ahora, por este lado, sumatoria de y sub i, x por y sub i y x cuadrado y sub i. Resultado, me va a dar entonces a sub 0, a sub 1, a sub 2. Entonces, vamos a poner el resultado. Vamos a ponerlo acá. Entonces, a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Entonces, a sub 0, ¿cuánto me estaría dando a sub 0? 3305.7150. A sub 1, 78.2429. Y a sub 2, menos 1.8846. Ahora sí, ¿cómo sería la forma? Entonces, de acuerdo a esta expresión que tenemos acá, la forma es entonces a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado. Entonces, otra vez, a sub 0 más a sub 1x. Vamos a ponerla acá como f4 de x va a tener la siguiente forma. Va a ser igual entonces a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado. Y de acá vamos a fijar lo que se tiene que fijar, es decir, fijar todo lo que no sea A ni C. Es decir, este se fija. Este se fija. Y este se fija. Ahora sí. Tenemos este resultado de acá. Vamos a verificar estos tres de acá. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando nuevamente nuestra gráfica. Entonces traigamos la gráfica. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos otra vez, más línea de tendencia. Acá le damos más opciones. Y aquí venimos a la parte polinómica grado 2, presentar ecuación en el gráfico. Aquí nos la está mostrando. Vamos a ampliar esa letra. Y efectivamente vemos que nos cumple. A sub 0, 3305.7. A sub 1, 78.2429, que sería lo mismo que coger este y acá. Y a sub 2 sería menos 1.8846. Es decir, me coincidió perfectamente. Ahora bien, una vez ya tenemos entonces nuestras 4 gráficas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a copiarlas allá abajo porque vamos a calcular el error cuadrático. Entonces lo primero que hacemos es copiar esta primera. Vamos a copiarla acá. ¿Qué vamos a copiar? Solo datos. Entonces para copiar solo datos, esta opción. Ahora, vamos por F2.
F2, la acá, y vamos a copiar que nuevamente solamente los datos. Vamos ahora por F3, vamos a copiar únicamente los datos, y finalmente F4 vamos a copiar solamente los datos. ¿Qué es esto? Básicamente tengo entonces el precio real para cada uno de estos días y el precio aproximado por cada uno de los métodos. Entonces con esto vamos a calcular el error cuadrático 1, vamos a calcular el error cuadrático 2, el error cuadrático 3 y el error cuadrático 4, correspondientes a cada una de sus funciones. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Cogemos entonces y hacemos la diferencia entre el valor real con respecto al valor utilizando al valor aproximado, y esto elevado al cuadrado. ¿Qué fijamos? Fijamos única y exclusivamente el b, ¿no es cierto? Y con eso la podemos arrastrar hacia esta parte y vamos a darnos cuenta de que efectivamente nos está correspondiendo a hacer los cálculos que son. Ahora lo que hacemos, como ya están fijados, bajamos y tenemos todos nuestros errores cuadráticos. Ahora ¿qué hacemos? Simplemente la suma, porque recordemos que el error cuadrático es la suma de todo esto de acá. Entonces tengo la suma y lo tiramos hacia el lado. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente ver de entre estos cuatro cuál es el más bajo. Y aquí nos damos cuenta que el error más bajo lo está presentando este. ¿Sí se fijan? Mire, este es 4.214.000. Este es 4.228.000. Este es 4.197.000 y 4.276.000. Por ende, este es el que mejor se comporta, que es el de la ecuación 3. ¿Quién es nuestra ecuación 3? Pues nuestra ecuación 3 lo obtenemos utilizando el método logarítmico. Ahora, vamos acá y vamos a utilizar el método logarítmico para calcular. Vamos a calcular el día 31. Entonces, de acuerdo a nuestro método logarítmico, que sería esta nuestra función, en el día 31 el valor va a estar entonces en 4.224, y vemos que el valor para el día 31 es de 4.224, es nuestro valor predicho, y 4.065 es el valor real. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Efectivamente, nuestro sistema se está comportando muy bien hasta este punto, pero aquí, si observamos, empezó como a establecerse, empezó a estabilizarse. Ya, muchachos, entonces de esta forma es como podríamos nosotros decir que a los primeros 20 días el modelo que mejor se comporta es el logarítmico, que sería este de acá. Y utilizando el modelo logarítmico a los 31 días, entonces esta sería el valor estimado, 4.224. Muchas gracias, y cualquier duda o comentarios, ya saben, pueden utilizar este video en los comentarios de este video o me pueden escribir directamente al grupo. Muchas gracias y hasta luego.